Muy bien, gracias Raquel. Amigos, vamos a de inmediato pasar a revisar esta extensa entrevista que el presidente de la República, Ollanta Humala, le ha concedido a RPP Noticias a través de sus 3 plataformas. José María Chema Salcedo ha estado en Palacio de Gobierno. 1h10 ha tomado esta entrevista en la que el presidente ha pasado revista diversos puntos de vista, de algún modo adelantando lo que va a ser su mensaje a la nación el 28 de julio. Tenemos el gusto de tener en esta mesa de trabajo a los congresistas Javier Velázquez Jequén del Partido Aprista, a la congresista Luz Delgado de la bancada fujimorista, Fuerza Popular, y al congresista Jaime Delgado de Gana Perú, la bancada oficialista. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, empezamos por las damas. ¿Qué le ha parecido esta entrevista que ha concedido el presidente? Ha dicho que en principio no va a haber cambios en el gabinete ministerial que encabeza el señor Juan Jiménez y que tiene como pieza fundamental también al señor Luis Miguel Castilla en Economía. Ha dicho que no va a haber en el mensaje de 28 de julio pues sorpresas mayores, pero sí ha apuntado a que es necesario mantener el desarrollo, el crecimiento de nuestro país. Ha señalado que también el debate de la ley universitaria pues tiene espacio para precisamente recibir más críticas, más aportes, pero ha considerado fundamental sacar adelante la ley del servicio civil, una ley que dice otros gobiernos no quisieron, no supieron sacar adelante. Mira, el mensaje es importante, siempre es entrevista, no ha sido mensaje. Bueno, prácticamente es un adelanto del mensaje de Fiestas Patrias, así lo hemos visto. Sí. Importante porque es necesario tener la palabra del primer gobernante. Ahora, yo me imagino que él ha analizado bien esta coyuntura política y lo ha hecho para generar confianza, porque más del 33% le han dicho en las encuestas que no confían en él. Momentito, ¿qué está pasando? Y entonces sale a decir parte de lo que está haciendo, de lo que piensa, aunque en algunos casos nos deja más preocupados, porque cuando dice no hay reelección conyugal, estábamos viendo con Velázquez Jequén, sino reelección vitalicia, ¿no? ¿A qué se ha referido? ¿A qué se ha referido? Entonces, ya en los Twitter me parece que era una crítica a Alan García, el expresidente, ¿no? Una vez presidente, podría otra vez interpretarse también lo que él está pensando en su subconsciente, ¿no? Podría ser. Pero sí, yo creo que se ha desprendido de un gran problema con el tema de la reelección conyugal. Se resolvieron antes de esta entrevista 2 temas que eran complicados. Sí, el indulto humanitario para Fujimori y la reelección conyugal. Le da más oxígeno, lógicamente, ya no tiene esos 2 temas, pero ahí él hace un mal análisis, ¿no? Porque cree que los ciudadanos se olvidan, dice, nunca lo insinuamos, nunca lo dijimos, pero sí lo alentaron, no lo desvirtuaron y utilizaron recursos del Estado. Y entonces él hace mal en criticar a la oposición y llama de políticos tradicionales. No. Él no es tradicional, pero ha aprendido muy bien. La oposición tiene que cumplir su rol fiscalizador. Y en ese sentido yo creo que ahí él equivoca al atacar a la oposición. Él mismo dice, yo salgo a escuchar a las calles. Pues nosotros también escuchamos a las calles y que escuche más, porque él está diciendo que no cambie de gabinete. Sin embargo, un 82% le está diciendo, presidente, cambie de gabinete. En principio. No, entonces tiene que escuchar más a las calles. Muy bien. Congresista Javier Velázquez Jequén, nos parecía, a los que escuchamos esa entrevista, que la alusión a la reelección vitalicia de la formulada para quien es uno de sus adversarios políticos, ¿no? Alan García Pérez, investigado por una megacomisión en el Congreso, y además él mismo ha señalado puede ser el objeto de una persecución que se dicta desde Palacio. ¿Qué le pareció a usted esta entrevista, lo que ha dicho el presidente hoy? Bueno, esta entrevista que es un adelanto de lo que va a ser el 28 de julio, y en tanto esa declaración de que él más bien está en contra de la relación vitalicia, esconde básicamente una respuesta de que Alan García como líder de la oposición puso en el centro del debate el tema de la relación conyugal, y que al ver la caída precipitada en las encuestas ha tenido que verse obligado a hacer que la esposa
tenga que anunciar al país que no va a una reelección ilegal e inconstitucional. La diferencia entre las reelecciones vitalicias, a nosotros no se nos podrá decir todo menos que alteramos los calendarios democráticos. El tema de la señora Nadine Heredia era una candidatura, como dice Luz, alentada por el gobierno con recursos públicos del gobierno para un emprendimiento inconstitucional. Alan García es hoy día un ciudadano, expresidente, y tiene por mandato la Constitución y la ley todo el legítimo derecho de poder postular. De tal manera que no puede confundir hoy día, para tratar de distraer a la opinión pública, una reelección conyugal con fondos públicos inconstitucional con la voluntad que puede tener un partido democrático como el nuestro de lanzar a Alan García nuevamente por tercera vez. Será al final de cuentas el país el que tenga que definir si el expresidente Alan García vuelve o no a ser presidente. Por lo demás, quiero decir lo siguiente: en el aspecto positivo ha salido adelantado el mensaje del 28 de julio, ha salido a tranquilizar a los agentes económicos. No va a haber sorpresas, ayer el primer ministro ratificó al ministro de Economía, pero quien ratificaba era un primer ministro que es uno de los que, según la encuesta, es de los primeros que debe ya abandonar ese cargo, y creo que lo ha hecho con una cuestión táctica para tranquilizar a los agentes económicos y sociales, pero mucho de lo que ha dicho está preñado de contradicciones. Por ejemplo, el que haya sostenido que ahora no es importante la recaudación minera, porque tanto el comercio como los servicios han pasado a liderar el aporte al PBI. Oiga, es elemental que si se han caído estrepitosamente los precios de los minerales y no ha habido un esfuerzo para poder contener esa caída a través de estimulando otro tipo de exportaciones para mejorar el crecimiento del PBI, supone que la caída de 40% de los ingresos por tributos mineros han sido superados por ese segundo y tercer lugar que tenía comercio y servicios. O sea, eso no debe alegrarlo, ni debe de ninguna manera decir, oiga, gracias a que hemos impulsado el comercio y los servicios, ahora se han disparado y han pasado a la minería. No, al contrario, la caída de la minería ha hecho que sea tan fuerte que ahora está por debajo del comercio y los servicios. Y segundo es que el presidente ha hablado de las llamadas reformas. Nosotros, el presidente cree que los peruanos somos ingenuos, ¿no? Dice, yo he hecho unas reformas que nadie le ha hecho anteriormente, tienen el complejo de Adán. La reforma del servicio civil la iniciamos nosotros creamos Servir, creamos el Tribunal de Servicio Civil, creamos el Cuerpo de Gerentes Públicos, hemos creado las evaluaciones a los servidores públicos. Lo que está haciendo esta norma es condensar erróneamente en algunos aspectos todas estas reformas que iniciamos nosotros. Más bien la reforma magisterial, este gobierno la ha desmontado, porque ha pasado a todo, por presión del subte, le ha devuelto el control de la educación al subte. Eso, ¿cómo puede hablar de reforma en la educación? Ahora hablan de una reforma en la salud. La reformitis, a 2 años de gobierno, hablar de reformitis solamente porque dan una norma en el Congreso y todavía no hay una implementación, y me parece poco apropiado. Pero bueno, en fin, creo que lo importante de esta entrevista que ha dado es que el presidente quiere contener la caída estrepitosa en las encuestas y llegar al 28 de julio por lo menos con un poco de oxígeno, y por eso dice no va a haber ningún anuncio traumático importante. El camino del crecimiento y el impulso a los programas sociales va tan igual como venía, pero repito, ha tenido grandes omisiones en esta entrevista que ojalá las pueda cubrir cuando dé su discurso el 28 de julio, ¿no? Bueno, ahora el turno de su representante en el Congreso, de la bancada oficialista, el congresista Jaime Delgado. Bueno, yo creo que el presidente, en las declaraciones que ha hecho en esta entrevista, ha demostrado en primer lugar sobriedad, serenidad y un alto nivel de responsabilidad y compromiso con el país. Hubiera sido fácil, digamos, o no comprometerse en reformas que se han hecho y han generado y están generando algunas reacciones simplemente por un tema de comodidad. Se está buscando hacer estas reformas y, por ejemplo, en el tema del servicio civil, obviamente este ha sido un pedido de los propios funcionarios de gobierno que han venido, digamos, año tras año tratando de hacer esta reforma y que efectivamente no se había concretado en periodos pasados. El gobierno decidió hacerla con un costo político, por cierto, pero que yo estoy seguro que la población lo va a apreciar y los propios trabajadores, digamos, cuando comiencen a verse los resultados concretos. Una cosa tan básica como el tema de los CAS. En el servicio CAS
que son miles de trabajadores que están siempre angustiados porque si este mes se les renueva o no se les renueva el contrato. El solo hecho de que ellos pasen a formar parte de un régimen laboral en donde tienen estabilidad, todos sus derechos, etcétera, eso yo creo que va a generar, digamos, en los próximos días un ambiente de mucho más tranquilidad. Por otro lado, se ha dicho que efectivamente estamos pasando por una crisis internacional que ha afectado el precio de los metales y eso obviamente ha repercutido en una menor recaudación, pero al mismo tiempo el crecimiento que está teniendo el país en otros sectores ha permitido compensar de algún modo esa caída. Y esto es evidente, ¿no? O sea, hay ciudades que efectivamente están teniendo un crecimiento impresionante. Yo soy de Arequipa y me sorprende, por ejemplo, al conversar con la gente en Arequipa y decir, ¿sabes qué? No hay mano de obra suficiente aquí para obras, por ejemplo, de la construcción. Y en el tema de la minería, así como tenemos Conga, donde lamentablemente ha sucedido estos acontecimientos y se ha impedido el desarrollo de este proyecto, a pesar de que el gobierno, digamos, sacando cara por los intereses del país, exigiéndole al proyecto, digamos, asegure el abastecimiento de agua antes de la explotación minera, también tenemos otros ejemplos que no se mencionan, ¿no? Pero, congresista, sí. si me permite, ha hablado el presidente de la ley del servicio civil como una reforma fundamental, como un logro de su administración, pero sin embargo enfrenta una gran resistencia. Tenemos movilizaciones en diferentes puntos del país, algunas de ellas violentas. Es que tampoco... Faltó explicarla, como dice, faltó explicar, como se ha reconocido en otros tantos temas, faltó explicar, faltó que, por ejemplo, no operadores políticos, suena, tiene un nombre feo, pero su bancada, por sus voceros, los representantes más conspicuos del nacionalismo, pues explicaran mejor este tema. Bueno, probablemente haya faltado efectivamente una mayor difusión, a pesar de que nosotros hemos tenido ocasión de reunirnos con los dirigentes sindicales y explicarles y recoger muchas de las inquietudes que ellos tenían, ¿no? Pero obviamente han habido sectores que simplemente querían que esto se mande al archivo y no querían ninguna reforma. O el tema de la sola palabra evaluación de desempeño ya pues le significaba a ellos una amenaza, ¿no? Pero yo creo que en primer lugar está asegurado de que no va a haber despidos masivos y esta carrera es meritocrática y va a permitir oportunidades para todos. Muy bien. Congresistas, por favor, si me permiten, vamos a la casa de ustedes, al legislativo. Está Carlos Alvarado Chávez con nosotros. Él está junto al congresista Martín Belaúnde, de Solidaridad Nacional. Carlos, buenas tardes, adelante. Hola Ricardo, buenas tardes. En efecto, estamos aquí en el Palacio Legislativo para conversar brevemente con el representante de Solidaridad Nacional, Martín Belaúnde. Congresista, el presidente de la República, Ollanta Humala, en una entrevista exclusiva con José María Salcedo, ha señalado, en base a estas recientes encuestas donde, digamos, hay una tendencia a seguir descendiendo, señala que efectivamente él no gobierna en base a las encuestas. ¿Qué comentario le merece? Bueno, uno muy simple. Eso lo dicen todos aquellos que están experimentando una caída en las encuestas. Lógicamente, no se debe gobernar para las encuestas, pero hay algo que no se puede negar, y es que las encuestas nos señalan un ritmo, un rumbo, un destino y una subida, un alza o una caída. Como estas encuestas señalaban una caída, es lógico que se esté preocupando y que esté saliendo 1 hora y pico y más en la televisión y en la radio en forma en vivo y en directo. ¿Para qué? Para controlar la caída. Otra de las declaraciones del jefe del Estado es que en su mensaje de 28 de julio no habrán sorpresas y que en todo caso el Perú va a seguir por el rumbo del crecimiento económico. Me parece muy bien. Velasco decía que no iban a haber sorpresas y a veces nos daba tremendas sorpresas. Yo exhorto al presidente de la República a que no siga el camino del finado general Juan Velasco Alvarado. Finalmente, ha señalado que no van a haber despidos masivos con la ley del servicio civil y que hay que escuchar a la calle. Ha señalado cuando se le consultó sobre las últimas manifestaciones que han habido precisamente en el centro de Lima. Encuentro muy positivo lo que dice. Nadie quiere despidos, nadie quiere a la gente con inseguridad laboral y con la angustia de la desocupación.
y efectivamente hay que escuchar a la calle, y me felicito que al momento de hablar el presidente Ollantumala haya consultado no solo a su primera dama, lo cual tiene pleno derecho, sino también a la sabiduría de la almohada. Bien, muy amable. Ahí teníamos entonces las declaraciones del congresista Martín Belaúnde. Ricardo, regreso contigo. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, teníamos la participación también del representante de Solidaridad Nacional. Ahora nosotros tenemos que hacer una muy breve pausa, congresista Salgado, congresista Velázquez, congresista Delgado. Regresamos luego con la revisión de esa entrevista que el presidente de la República ha concedido en entrevista en exclusiva a RPP en Noticias. Volvemos. Bueno, estamos conversando luego de esta entrevista que ha conseguido en exclusiva para RPP Noticias en sus 3 plataformas del presidente de la República. Conversamos con los congresistas Velázquez Gesquén del Partido Aprista, Jaime Delgado de Gana Perú del oficialismo y Luz Salgado de la bancada de Fuerza Popular. Le correspondía el turno a propósito pues de lo que se ha dicho y lo que también podría haberse dejado de decir. Por ejemplo, a propósito de los esfuerzos que hace el gobierno para sacar adelante, se lo mencionábamos al congresista Jaime Delgado, esta ley del servicio civil que otros gobiernos, dice el presidente, no quisieron, no supieron sacar adelante, pero que enfrenta una resistencia. A lo que se ha abierto el debate, el espacio para el debate, el presidente, es para la ley universitaria. ¿Esos puntos qué le parece? Sí, bueno, yo creo que se equivocaron al no esperar un poco más para que esta ley del servicio civil, porque todo el mundo quiere la modernización del Estado, y él no es el primero que realiza la reforma del Estado, nosotros la venimos haciendo desde el 90 con la Constitución de 1993. Entonces, aquí faltó el diálogo, faltó corregir más cosas. Cuando vino el proyecto de ley era mucho más crudo, mucho más salvaje. Se han ido modificando en el transcurso del debate, porque nosotros como oposición hicimos de ver que se estaban cometiendo abusos, estaban no respetando las conquistas que se habían hecho durante muchísimos años. Y quedó un punto que sí ha quedado, a pesar de que Jaime dice no haber despidos, ha quedado un artículo ahí que sí preocupa y le preocupa a la administración pública cuando dice que por transferencias tecnológicas o por renovación de la institución simplemente pueden quedar los trabajadores en el aire. Lo que ha ocurrido con Prona, o sea, hay gente que ya la sufrió, ¿no? Mira, todas las críticas que hay a Cualigarma, porque en vez de aprovechar el expertise de las personas que venían en la administración pública, yo no te digo que todos los de la administración pública sean corruptos y malos, hay gente que se ha capacitado, hay gente que sirve al país, y entonces en vez de aprovechar a todo ese personal que podía haber ayudado en la experiencia de contratar compañías, de ver cómo se distribuye, de la manipulación de los alimentos, hoy se ha perdido ese expertise y Cualigarma no es pues el programa eficaz para la distribución de alimentos. Si no fuera porque el vaso de leche está allí, Prona ha desaparecido a nivel nacional. Y yo sí quiero que nos dé anuncios buenos en fiestas patrias, porque sobre el tema de seguridad ciudadana, allí estamos muy mal. Hoy acaban de asaltar a 39 pasajeros viniendo en la ruta de Huancayo y acaba de fallecer un estilista a plena luz del día. Estos asesinatos son día tras día. Entonces, amén de lo que está sucediendo en la zona del Braen, ¿no? Entonces, primero, en el Braen tienen que integrar a los comités de autodefensa. No, yo no sé por qué no lo hacen. Sí, el presidente ha dicho que está trabajándose en el tema de la policía, por ejemplo, para la seguridad ciudadana, que contra lo que encontró del pasado gobierno aprista, y luego va a responder el congresista Velázquez Gesquén, se ha aumentado el número de escuelas, se ha aumentado el número de policías en la calle, que se está comprando material, pero congresistas, permítanme darle la oportunidad también a Carlos Bruce, parlamentario que está con nosotros. Muchas cosas que decir. En primer lugar, yo quiero partir por lo positivo, ¿no? El presidente de la República ha sido claro en el sentido de la cantidad de obras que se vienen ejecutando, que se van a ejecutar y que obviamente son obras en el largo plazo, probablemente algunas ni siquiera las inaugure, pero finalmente el Estado tiene que hacer cosas que trasciendan incluso a su propio periodo. Y esto es importante destacar, ¿no? 10.000 kilómetros de carretera es lo que va a dejar este gobierno. Por otro lado, tenemos 2 y hasta 3 aeropuertos
importantes: el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto de Chinchero y el aeropuerto de Arequipa. La ampliación, para los que no han ido a Arequipa últimamente, se está ampliando casi al doble de su capacidad y va a estar inaugurado ahora para el 15 de agosto, ¿no? Por otro lado, es importante señalar las obras de infraestructura vial para la ciudad, ¿no? La línea 2, con 33 kilómetros, la línea 1, en la segunda etapa, que está en plena ejecución. Pero los programas sociales que realmente son muy importantes, ¿no? El tema de Beca 18, por ejemplo. Yo hace pocos días estuve en una ceremonia en una universidad donde estaban, digamos, anunciándose este programa con jóvenes, algunos de los cuales beneficiados, digamos, con este programa, jóvenes de extrema, digamos, pobres, de alto nivel de rendimiento y que no tenían oportunidades sino a través de estas oportunidades que está dando el Estado. Yo creo que es importante destacar todo esto. ¿Pero se han detenido las inversiones? Mira, el año pasado el Perú ha sido uno de los países que mayor mayor inversión extranjera ha recibido. O sea, eso nos está diciendo que desde afuera están viendo al Perú como un país de oportunidades. Aquí estamos viendo el vaso siempre medio vacío y eso no está contribuyendo con ese discurso a generar un clima de confianza para las inversiones. Eso le corresponde al gobierno. No solamente el gobierno, también la clase política, porque tenemos que generar un clima propicio precisamente al desarrollo y tenemos que concentrarnos en los próximos 3 años en eso, resolver los problemas del país. Muy bien, ahora tenemos en línea mi informe. Un cambio en el gabinete ministerial se podría esperar, podrían sugerir ustedes, y además, a propósito del tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, se pudo haber sido más específico. Escucharemos algo el 28 de julio. Bueno, el presidente no ha descartado la posibilidad de hacer algunos ajustes en el gabinete, ¿no? Pero finalmente es su facultad el hacerlo y el evaluar, digamos, en los próximos días esto. Pero yo quiero referirme además a una cosa, ¿no? Se habla del precio de los alimentos que está subiendo, pero aquí, menos mal, y bueno, tenemos que agradecer, digamos, que mantenemos una estabilidad económica que nos permite tener niveles de inflación uno de los más bajos de la región. Esto es muy importante destacarlo, ¿no? Y además el crecimiento que está teniendo el Perú es igualmente uno de los más altos de la región. O sea, y tenemos que compararlo, digamos, en los momentos, ¿no? En una época de crisis internacional, tener un crecimiento de 6 o 7% es un buen crecimiento. Y por otro lado, yo creo que es importante que el Perú deje de ser solo exportador de materia prima, y creo que debemos concentrar todos los esfuerzos a fin de generar los pilares fundamentales, hacer las reformas necesarias a fin de animar precisamente la inversión, la innovación tecnológica, el desarrollo industrial. Y en ese sentido se están tomando una serie de medidas para facilitar las inversiones, destrabar las inversiones, y yo creo que con eso vamos a contribuir enormemente para que el Perú realmente pueda aspirar a conquistar esos mercados. El Perú tiene suscrito convenios de tratados de libre comercio con muchísimos países en un mundo globalizado. No estamos aprovechando lo suficientemente esas oportunidades. Congresista, muy brevemente para terminar, ¿acogen ustedes también en la bancada la recomendación de Contraloría de fijar, a propósito del tema de la señora Nadine Heredia, la primera dama, fijar más específicamente cuáles son sus roles y de qué modo el despacho de su esposo, el presidente de la República, la tiene que apoyar? Mira, porque no hay despacho de la primera dama. La Contraloría no está diciendo de que se fijen los roles de la primera dama. No, el apoyo que le tiene que dar. La Contraloría lo que está diciendo es que se precise de qué manera se apoya, digamos, con las actividades que desarrolle la primera dama. Y en eso yo creo que desde la presidencia se tendrá que evaluar y fijar, digamos, de tal manera que quede lo más claro posible. Pero lo más importante es que en este informe de la Contraloría además ha quedado claro de que no ha habido aquí uso indebido de recursos. Porque no hay recursos, porque no hay despacho de la primera dama. Porque no hay recursos. Pero son actividades en las que ella se acompaña, digamos, a ministros y a funcionarios. Pero entonces, no puede haber mal uso porque no tiene recursos asignados. Y no hay pago de dietas ni uso de recursos alguno por parte de la primera dama. Muy bien, congresista.